La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Respecto a la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, reconociendo el derecho del movimiento político Justicia Social a presentar candidatos en el proceso 2020-2021, Arturo Cabrera, presidente del Contencioso, señaló lo siguiente. Escuchemos. Lo que está en riesgo es la participación política de adherentes permanentes o invitados de una organización política. No existe una sola razón para pretender postergar las elecciones o para vender la idea de la necesidad de un aplazamiento. El interés general, primero, de la nación es la realización de las elecciones previstas según el calendario electoral aprobado en marzo de este año. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor periodista. El Consejo Nacional Electoral resolvió la noche de ayer que el auto de ejecución de sentencia emitido por la entidad que usted preside interfiere con las decisiones y competencias privativas del CNE y que pone en riesgo la fecha de posesión de las nuevas autoridades que se elegirán el 7 de febrero. Por ello, interpondrán una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. ¿Qué opinión le merece esa resolución? Está clara cuál es la intencionalidad del Consejo Nacional Electoral para evadir el cumplimiento de una sentencia del tribunal. Yo lamento mucho que los 5 consejeros que son responsables del proceso de elecciones pretendan trasladar su responsabilidad para decisiones de la Corte. Si bien cualquier persona puede comparecer ante cualquier autoridad para solicitar cualquier cosa, esa decisión del Consejo no se conduele de las realidades electorales del país. Es lamentable, pero tenemos que seguir adelante. Usted indica que entre la resolución del CNE y la sentencia del contencioso podría haber una colisión de derechos entre una candidatura que todavía no se ha presentado y el interés general de que no se posterguen las elecciones. ¿Por qué señala usted que no hay razón para postergar la fecha de las elecciones si se acepta el trámite de esta candidatura, la del Movimiento Justicia Social? Señor periodista, los daños a los derechos de participación son ya irremediables. La tosudez y la negativa del Consejo Nacional Electoral, demostrada a lo largo de todo el proceso de inscripción de candidaturas, es absolutamente evidente. Los servidores públicos tenemos la obligación constitucional de responder por nuestras acciones y nuestras omisiones. Pero eso no significa que se ponga en riesgo el proceso electoral. Yo he manifestado reiteradamente que el interés supremo de la República es la realización de las elecciones y me mantengo en ese criterio. Los organismos electorales no podemos actuar en función de un nombre en particular, de una organización política, de una bandera, de un color o de un número. Los derechos de participación de una organización política, que son los que se han puesto en riesgo, deberán ser reparados en su oportunidad y con el tiempo y ante las autoridades respectivas. Pero la organización y el desarrollo de las elecciones no tiene por qué variar. En eso falla terriblemente la apreciación del Consejo Nacional Electoral, que no es raro que incurra en unas faltas de motivación con el calibre, la gravedad y la intencionalidad de generar el caos como la que adoptaron ayer. El Consejo Nacional Electoral ayer en su resolución precisamente señaló que los plazos legales para poder hacer efectivas las medidas de reparación integral van más allá de las fechas establecidas para la realización de las elecciones, es decir, cumplir con la sentencia que ustedes emitieron podría postergarlas. ¿Están equivocados? Eso no es cierto, señor Artieda. Permítame aclarar algo que la ciudadanía necesita saber para que el Consejo Nacional Electoral no intente cubrir las espaldas
ni las acciones según las instrucciones que recibe de manera extraña. El periodo de inscripción de candidaturas definido en el ciclo electoral y en el calendario que aprobamos conjuntamente con el CNE, establece un tiempo de 103 días para la realización de esa etapa preclusiva. De esos 103 días, la organización política pasó sin existir 49 días, desde el 18 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Y a raíz de que se dictó la sentencia del 30 de octubre y se ejecutó el 3, han pasado ya hasta hoy 45 días en los que el Consejo Nacional Electoral ha bailado al son que le tocan para evadir su responsabilidad. Los jueces del tribunal no nos vamos a poner a discutir ni nos vamos a agotar en dimes y diretes. Procederemos de conformidad con la ley, somos absolutamente respetuosos de las facultades y competencias de las diferentes entidades estatales, y si se acude a la Corte, lo único que esperamos es que la Corte también se conduela de la realidad electoral del país y tome la resolución que crea pertinente, pero en el tiempo adecuado para garantizar la tranquilidad de los procesos electorales y ayude a rescatar una confianza institucional que por los actos, resoluciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral se está viniendo al suelo. Doctor Cabrera, usted dice que el CNE cumple órdenes extrañas. ¿De quién y qué pruebas tiene? Es clara la intencionalidad de no cumplir en función de un movimiento y de una candidatura. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral ni siquiera menciona un nombre. Lo que establece son procedimientos de equidad para que la organización política desarrolle los procesos en igualdad de condiciones. El Tribunal Contencioso Electoral no ha especificado determinada identidad personal alguna. Como ahora sin embargo, nos está el diciendo Consejo quiénes Nacional son los que presionan, ¿no? ¿Quiénes son los que dan las órdenes? Bueno, está claro, señor periodista, que los controlados no pueden estar a cargo de los órganos de control. El artículo 336 del Código de la Democracia, como usted bien lo conoce, dispone que cuando el adherente o simpatizante a un movimiento político decide lanzar su candidatura por otro movimiento político, debe notificarlo con 90 días de anticipación al CNE antes de que se cierre la inscripción de candidaturas. Álvaro Noboa cumplió con este requisito. Se lo pregunto porque hasta 15 días antes de aparecer como candidato de Justicia Social, él quería ser candidato por Adelante Ecuatoriano Adelante. Señor Artieda, debemos leer la sentencia del 30 de octubre. Lo que la sentencia establece es que se habiliten tiempo y trámite para, en condiciones de equidad, realizar la inscripción de candidaturas. Y ese proceso precisamente es el que no se ha hecho. Ese tipo de verificaciones no se han hecho, no se han establecido. El Tribunal Contencioso Electoral no ha ordenado la inscripción de candidatura alguna, ni de el candidato a la presidencia, ni de las demás dignidades de la organización política afectada. El artículo 143 de la Constitución dispone que la segunda vuelta debe realizarse dentro de 45 días luego de la primera. El 144 manda que el presidente debe posesionarse luego de 45 días siguientes a la proclamación de resultados. Y a esto se suma la notificación del adherente de otro movimiento político y todos los plazos que corren para la aceptación e inscripción de candidaturas y a la impresión de papeletas electorales, así como para los escrutinios de la primera vuelta y los reclamos que pudieran presentarse y los escrutinios de la segunda vuelta y sus reclamos. ¿Es necesario, doctor Cabrera, abrir estos plazos fijados en la ley? ¿Darían tiempo suficiente para que el abogado Álvaro Noboa, que es el personaje que quiere ser candidato por el movimiento Justicia Social, así su nombre no consta en las sentencias, habría espacio para que él pueda presentar su candidatura y sin embargo no se cambien las fechas de las elecciones? No existe una sola razón para cambiar la fecha de las elecciones, señor Artieda. Y el tribunal no pretende ni persigue que el señor Noboa sea candidato. En la democracia interna de esa organización pueden pasar cualquier tipo de cosas en función de los intereses propios de los adherentes de esa organización. Las decisiones del tribunal
Y a propósito, les recuerdo que yo no soy parte del tribunal que tomó esa decisión, pero soy el presidente del tribunal y tengo que defender las competencias de esa institución. El grave problema que podría aparecer detrás de este asunto de las fechas es la fecha de posesión. De no cumplirse se podría producir un vacío de poder, pues Lenín Moreno termina su mandato el 24 de mayo y en esa fecha debe posesionarse el nuevo presidente. ¿Por qué? ¿Cuál es la certeza que tiene usted, doctor Cabrera, para decir no se afectaría ninguna de las fechas si se cumpliera con la sentencia o si se hubiera cumplido con la sentencia del contencioso electoral? No habría pasado nada de esto, de todo lo otro que señala el Consejo Nacional Electoral. De 103 días que dura toda la etapa de inscripción de candidaturas, el Consejo Nacional Electoral ha bailado durante 93 días perjudicando la participación de una organización política. La tuvo eliminada del registro 49 días, más los 45 días de incumplimiento de esa sentencia. Si la habría cumplido en los tiempos que debía, todos los procesos de democracia interna, de objeción, de impugnación y de apelación estarían resueltos con absoluta sobra de tiempo. Tendríamos la suficiente cantidad de tiempo para dedicarnos a la solución del resto de problemas de carácter electoral. Les recuerdo que en el Consejo Nacional Electoral ya no existen recursos pendientes de resolución. En el Tribunal Contencioso Electoral el día de ayer se resolvieron 3 de los 4 que estaban pendientes y ya está cursado para conocimiento de los jueces el proyecto de la única causa que queda pendiente y esperamos resolverla hasta el día viernes. La norma determina que el CNE está obligado a cumplir las sentencias del contencioso electoral. El CNE acepta la sentencia del contencioso, pero considera que es inejecutable la inscripción de una candidatura de ese movimiento político en estas elecciones y que, por tanto, ese movimiento podría inscribir candidatos en las próximas elecciones. Le pregunto, doctor Cabrera, ¿ha habido antes otros casos de inejecutabilidad de las sentencias del contencioso electoral, como cuando dispuso que la aceptación personalísima de las candidaturas era inaplicable? Las argumentaciones del Consejo Nacional Electoral generarán las consecuencias que tienen que enfrentar los consejeros. No podrán evadir las consecuencias de sus actos. Pero eso que deberá ser discutido en su oportunidad no tiene por qué alterar el calendario electoral ni la fecha de posesión. Mire, el proceso electoral anterior evidenció que las acciones del Consejo Nacional Electoral, que son llenas de faltas de motivación y de carencia de garantías del debido proceso, provocaron alargamientos que generaron 2 efectos negativos. La primera, o el primero, que los candidatos, varios de ellos, no puedan disfrutar del tiempo de campaña previsto en el calendario electoral en equidad de condiciones que el resto. Y la segunda, que varias de las autoridades electas no se posesionen el día previsto en la ley. Esas responsabilidades fueron atribuibles en su oportunidad a las deficiencias, a la negligencia y al retardo del Consejo Nacional Electoral. Habríamos querido que el Consejo Nacional Electoral aprenda de la experiencia. Parece que no es así, pero los jueces vamos a seguir garantizando los derechos de participación y que los resultados electorales sean el fiel reflejo de la voluntad popular. Hay que poner las cargas en las espaldas que deben llevarlas, señora Artieda. Las disposiciones de contencioso electoral se deben cumplir, así es. Las resoluciones vinculantes de la Contraloría, doctor Cabrera, por ejemplo, la de eliminar organizaciones políticas por haber incumplido con requisitos de forma a la hora de sus registros, ¿esas no se deben cumplir? Todas las disposiciones legales se deben cumplir, señor Artieda, todas. Y las resoluciones de los poderes públicos tienen que ser motivadas. Lo mínimo que debemos hacer los funcionarios públicos, los generadores de opinión y los actores políticos en procesos de elecciones es leer las disposiciones jurídicas y las sentencias. Si usted revisa aquellos fallos que dictó el tribunal en relación a los procesos de revisión del registro de las organizaciones políticas, va a evidenciar que en ninguna de ellas se menciona los informes presentados por el señor Contralor Subrogante, que a propósito tiene una causa pendiente como infractor electoral por interferir en la función electoral, y que la solución que encontró fue
introducir una demanda de competencias en la Corte Constitucional pretendiendo evadir la acción de la justicia. Pero usted va a poder verificar que los jueces del tribunal nunca hemos puesto en tela de duda esas disposiciones de la Contraloría, porque ese juzgamiento en ese momento no nos corresponde. Ya resolveremos los jueces con oportunidad cuando la Corte Constitucional decida y dirima el conflicto de competencias. Pero lo que sí sucedió es que el tribunal, los jueces en las diferentes causas, porque eran 4 organizaciones políticas, determinamos que el Consejo Nacional Electoral en ese proceso de revisión administrativa violó los derechos del debido proceso y de la práctica de la prueba de todas las organizaciones políticas. Esas son las razones por las que se dejó sin efecto las resoluciones que extinguían la vida política de esas organizaciones. Todas las autoridades públicas debemos cumplir con la ley. Todos los jueces estamos absolutamente conscientes que debemos ser respetuosos de las decisiones de autoridades legítimas. Doctor. Y esa obligación y esa responsabilidad también le llega al CNE, que no puede buscar argumentos para intentar evadir la ley y las resoluciones del tribunal. Se resolverá a su tiempo. Las autoridades tomarán las decisiones que crean del caso. Pero yo insisto, ni esa participación que se busca direccionar en nombre de una persona en particular, ni para permitir la organización política que participe en las elecciones, pueden variar el interés general de la República para realizar las elecciones del 7 de febrero del 2021. Una última cosa, doctor Cabrera. El CNE les ha solicitado también a ustedes como contencioso que revoquen el auto de ejecución del 8 de diciembre al constituir, consideran ellos, una intromisión de en las competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral. ¿Lo van a hacer? Bueno, yo no soy parte del pleno que resolvió esa causa y les corresponde a ellos tomar las decisiones que estimen pertinentes frente a las actitudes y a las demostraciones de línea de conducta de provocación que ha presentado el Consejo Nacional Electoral frente a las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que sí está claro es que la actitud del Consejo ha generado lesiones, al parecer, irremediables en los adherentes de una organización política. Es lamentable, pero tendrá que decidirse al respecto. ¿Es definitivo entonces? ¿Justicia Social no podrá participar en el próximo proceso electoral? No, yo no diría eso. Existe un pleno que tomó una resolución y les corresponde a ellos pronunciarse. Yo soy el titular del tribunal y defiendo las actuaciones del tribunal que son tomadas en derecho. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Son las 7:13. Vamos ahora a una pausa y al volver. Hecho en revueltas populares en las calles es Giovanni Atariwana, candidato a asambleísta nacional por el movimiento Unidad Popular. Ya regresamos con sus propuestas. Continuamos con las entrevistas a los primeros de las listas de asambleístas nacionales. Giovanni Atariwana es quiteño, tiene 48 años, estudió la secundaria en el Instituto Nacional Mejía de la capital de la República, en el Patrón Mejía, y luego ingresó a las Juventudes Revolucionarias del Ecuador. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, estudió Sociología en la Escuela Superior Politécnica Amazónica. Tiene también una maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. Como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, formó parte del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. Sociólogo, fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, delegado por el Movimiento Popular Democrático. Ocupó cargos directivos en ese partido político y hoy es el director nacional de la organización que reemplaza al MPD, Unidad Popular. Giovanni Atariwana, buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días, Lenin. Un saludo a todos los hogares ecuatorianos. Llegó la hora del pueblo, Yacu Pérez será presidente y necesita un grupo de asambleístas firmes y consecuentes. Esos están en Unidad Popular y las listas 2. Giovanni, ¿tendrá usted un minuto para responder a las preguntas con las que queremos conocer un poco más sobre las propuestas con las que intenta llegar a la Asamblea Nacional por parte de Unidad Popular, listas 2? Empecemos. Ustedes hablan de implementar iniciativas legislativas para iniciar un plan soberano y popular de reactivación económica. ¿En qué consiste ese plan? Lenin, el Ecuador pide trabajo. Ese es el clamor de los hogares ecuatorianos. Se requiere entonces una ley de fomento productivo que permita apoyar a las 900.000 pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo. Es decir, crédito barato de largo plazo para los distintos sectores, en el campo y la ciudad, los sectores del turismo, de la agricultura, crédito para los pequeños comerciantes. Eso implica que se fortalezca la banca pública, que se bajen las tasas de interés de la banca privada y que se fortalezca entonces una dinamización de la economía. Necesitamos bajar la tasa de interés, necesitamos bajar el IVA en al menos 2 puntos, lo que implicaría inyectar a la economía 800 millones de dólares cada año, que implicaría que la gente pueda comprar más y reactivar la economía. Giovanni, hablan de créditos blandos, créditos a los GATS, micro, pequeñas y medianas empresas, productores, trabajadores autónomos, becas, fortalecer la economía popular, condonar deudas, reducir el IVA. ¿De dónde va a salir la plata para todo eso? A ver, hay al menos 3 fuentes inmediatas. En primer lugar, vamos a combatir la evasión tributaria de las grandes empresas. Vamos a cobrar a las empresas morosas del impuesto a la renta. Según la CEPAL, esos son 7.000 millones de dólares. Vamos a comenzar a recuperar lo robado. Solamente, Lenin, en el tema de Odebrecht, por sobreprecios en 5 contratos, esa empresa perjudicó al Estado en 800 millones de dólares. Vamos a combatir la corrupción. Si llega gente honesta como Yacu Pérez al gobierno nacional, vamos a ahorrarnos entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en la contratación pública. Ahí está la fuente para financiar no solamente la reactivación productiva, sino tener educación y salud. Ustedes también hablan de un proyecto de ley de renta básica universal. Por ahí hay un candidato que ofrece $1.000 para 1 millón de ecuatorianos. ¿Ustedes cuánto y para cuántos? A ver, este es un proyecto que está discutiéndose a nivel mundial. Se trata de ubicar que en medio de la pandemia es necesario que los estados garanticen a su población los ingresos básicos para sobrevivir. Pero quizás lo más importante es que se garantice empleo. Por eso es que decimos, hay que bajar las tasas de interés de la banca privada para que las pequeñas y medianas empresas puedan dinamizar la economía. No es posible, Lenin, que mientras los miles de despedidos existen en el país, mientras todos hemos perdido capacidad de ingreso, la banca sigue ganando cada día 2 millones de dólares. Necesitamos, obviamente, bajar esas tasas de interés para dinamizar la economía. ¿Y esta renta básica que ustedes están ofreciendo, la entregarían con dinero de verdad o con dinero electrónico? Lo que se requiere para reactivar la economía es producir. Pero para producir se requiere, por supuesto, crédito barato. Se necesita fortalecer la banca pública. Particularmente, somos de la idea de reformar la ley del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sería el primer banco nacional donde están los ahorros de los afiliados, que bien pueden invertir y abrir como banco de primer piso, es decir, que ese banco pueda competir con la banca privada y dinamizar la economía. Hablan de un nuevo código de trabajo que amplíe los derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué pasa, Giovanni, con aquellas personas, y son millones, que no tienen trabajo? ¿Qué ofrecimiento, qué plan, qué propuesta hay para ellos? El trabajo que quieren los ecuatorianos es un trabajo digno, con un salario que le permita llevar el pan a sus hogares, que tenga estabilidad, que no esté en voluntad de los empresarios el despedirles sin liquidación cuando les da la gana. Por eso es que vamos a derogar la ley humanitaria, que no tiene nada de humanitaria. Se trata entonces de un código laboral que permita al centro defender el factor más importante de la producción y la economía, que son las personas, son los trabajadores, los hombres y mujeres que generan la riqueza. Además, si la población tiene capacidad adquisitiva, es obvio que se puede dinamizar el consumo y, por tanto, los industriales, las fábricas tienen a quién vender.
Proponen una reforma tributaria, un impuesto al patrimonio quizás. Se trata de aplicar un principio básico: el que más tiene, más debe aportar. Decimos, bajar el IVA para que las familias ecuatorianas puedan comprar algo más, resolver sus necesidades. Pero aquí hay grandes empresas que ganan no 10, no 20, sino 50 y hasta 200 millones de dólares al año, que bien pueden contribuir 1 o 2% para tener un fondo para redistribuir la riqueza. Aquí hay 14.000 millonarios que, si tienen un impuesto al patrimonio, que no es nuevo, que se aplique en Europa, que se aplique en otras latitudes, obviamente podríamos recaudar al año 1.500 millones de dólares para invertir, reiteramos, en educación y salud. Ustedes son súper claros, Giovanni, y dicen reducir el IVA en 2 puntos. ¿El impuesto al patrimonio de cuánto sería? ¿Hay claridad también en esa propuesta? El impuesto al patrimonio, y nos referimos a quienes tienen ganancias sobre los 50 o 100 millones de dólares al año, estábamos hablando del 2%. Por eso hemos calculado con los economistas cerca de 1.500 millones de dólares que recuperaríamos por parte del Estado para redistribuir la riqueza y dinamizar la economía. Unidad Popular, al igual que el Movimiento Popular Democrático, tienen una vinculación primigenia con el sector educativo. ¿Cuáles son las reformas que deben implementarse para garantizar, pero para garantizar de verdad, acceso a una educación de calidad? Vamos, Lenin, los asambleístas de Unidad Popular, a proponer una nueva ley de educación. Se trata de garantizar en primer lugar el presupuesto suficiente, lo que dice la Constitución: no menos del 6% del Producto Interno Bruto debe invertirse en educación, porque hablamos del futuro, para reabrir las escuelas cerradas que han dejado de existir en el campo, para dotar al magisterio de un nuevo escalafón, con un salario digno, justo y a tiempo, para que haya un ascenso automático. Lenin, no puede ser posible que cerca de 40.000 maestros y maestras no tengan hasta ahora nombramiento luego de 4, 5 y hasta 10 años de contrato ocasional. A eso vamos a la Asamblea, por supuesto. Se trata de establecer también el acceso universal de la comunidad educativa al Internet como un derecho básico, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, de negociar adecuadamente con las transnacionales. El Estado debe asegurar a maestros y estudiantes el Internet como una herramienta básica. Hablemos de fiscalización. ¿A qué entidades, qué actos en un país transversalmente tomado por la corrupción? Lenin, quienes no tenemos rabo de paja tenemos la calidad moral para pedir cuentas. Vamos a ubicar dónde está la plata de los hospitales. ¿Qué pasó con la plata del IES que nos preocupa a los afiliados? Que mes a mes cotizamos para la jubilación y las prestaciones, y que vemos que el IES no solamente ha sido botín político, sino que ha sido pasto de los delincuentes. Por supuesto, vamos a pedir al Servicio de Rentas Internas cuentas. ¿Por qué? Cuando alguien, un pequeño negocio, tiene dificultad, lo clausuran. Sin embargo, los grupos monopólicos no pagan impuestos y el SRI no dice absolutamente nada. Vamos a comenzar a recuperar lo robado. Que no nos digan que no se puede. Por supuesto que es difícil, pero cuando hay decisión política, gobiernos como el colombiano, el peruano, recuperaron de Odebrecht 500 millones de dólares. Nosotros vamos a iniciar ese proceso. Finalmente, Giovanni, un mensaje para los electores. Decirle al pueblo ecuatoriano que hay que soñar por un país distinto. Vamos los asambleístas de Unidad Popular a garantizar el libre ingreso a las universidades. Vamos a defender al pequeño comerciante, 3 millones de compatriotas que necesitan seguridad social, crédito y estabilidad. Llegó la hora del pueblo. Los problemas no los va a resolver ni el banquero y menos los corruptos. Solo el pueblo salva al pueblo. Esto significa votar por Yacu Pérez y los candidatos de Unidad Popular y las listas 2. Giovanni Atariwana, candidato asambleísta nacional por Unidad Popular, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Bien, y así estamos despidiendo Contacto Directo. Vamos enseguida con las noticias de la comunidad. Lenin. Así es, Gaby. Mañana 6:55, nuevamente las entrevistas. Gracias por su sintonía.